Gracias a María Jesús, al Ateneo de Zaragoza, a Ibercaja, que nos acoge en esta sala para escuchar a tres relevantes juristas. Lo decías, que yo decía, más que hablar, van a ir, espero que nos iluminéis, que nos iluminen acerca de un asunto clave para el funcionamiento y la salud de nuestra democracia. Cuando preparaba la mesa redonda, yo iba a decir, bueno, de total actualidad en los últimos meses, pero en las últimas horas, porque hoy precisamente ha sido otro día en el que la agenda de los medios, política, judicial, gira en torno a decisiones judiciales. Es un honor, por eso, participar como conductora de esta mesa redonda en nombre de 20 Minutos y del Grupo Eneo. Nos acompañan esta tarde Manuel Bellido, turolense, magistrado de larga trayectoria desde que ingresó en la carrera judicial por oposición en 1992, desempeñando entonces sus funciones en Santa Coloma de Farners y en Figueras y después en Zaragoza. Preside el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desde octubre de 2014 y como tal es presidente de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que conoce de la casación foral. Ha sido jefe de estudios y profesor de la Escuela Judicial del Reino de España, con sede en Barcelona, secretario judicial actualmente en excedencia, profesor asociado en Girona y la Universidad Internacional de Cataluña, y ponente y director de numerosos cursos en materia de formación de jueces, organización judicial y derecho laboral en una larga lista de países de Latinoamérica, de África y de Europa. Javier Seoane, instructor de casos como el incendio de la discoteca Flying, y lo traigo porque justamente empezamos nuestras trayectorias profesionales prácticamente a la vez. Es juez desde 1982 y magistrado desde 1984. Estuvo destinado en Canarias hasta 1988, año en el que viene a Zaragoza y ejerce su labor desde 2013 en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Durante varios mandatos ha sido miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJ y de la Comisión Mixta de este tribunal y del Gobierno de Aragón. Es miembro de la Red Judicial Europea desde su constitución en 2012. Me gusta subrayar esto porque los jueces españoles son jueces europeos y a veces parece que vamos a Europa. Bueno, la justicia española es la justicia europea también. Y ha sido recientemente designado vocal de la Comisión de Derecho Civil de Aragón. Es cruz de primera clase de San Raimundo de Peñafort y como miembro del Foro Judicial Independiente ha sido su vicepresidente durante dos mandatos, y también profesor asociado de la Universidad de Zaragoza durante 11 años. Jesús Broto es barbastrense, como yo, lo cual no me va a restar objetividad ni ecuanimidad en mi labor de moderadora. Es magistrado, accedió a la carrera judicial en 1998, es fiscal excedente y en la actualidad letrado de adscripción temporal en el Tribunal Constitucional. Está en posesión de la Cruz de Segunda Clase de San Raimundo de Peñafort y es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha participado en numerosos libros y ha sido ponente en numerosas jornadas, y como estamos en Aragón, citaré entre ellas las de Derecho y Montaña. Muchísimas gracias a los tres y les voy a proponer que empecemos por lo básico, que nos intenten resumir lo más didácticamente posible qué es y de dónde proviene la legitimidad de la justicia, si está en entredicho, si está amenazada. Si es así, ¿por qué? Voy a abrir esta primera pregunta, se la voy a lanzar a los tres y le voy a pedir a Manuel Bellido que comience. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ateneo y a Ibercaja, a la Fundación Ibercaja, la posibilidad de participar en esta mesa redonda sobre un tema que yo creo que es muy importante. Vivimos una época que a veces se nos quiere hacer creer que en un Estado democrático la única legitimidad es la que deriva de las urnas, de las elecciones, y eso no es así. No es así en todo caso. Evidentemente, eso es una forma muy legítima de nombrar los gobiernos, de nombrar
determinadas instituciones. En el caso de los jueces, la legitimidad viene del cumplimiento de su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado previsto en la Constitución. Es decir, la legitimidad de los jueces es una legitimidad de ejercicio, del cumplimiento estricto de la ley, que en definitiva lo que pone en manifiesto la ley es la voluntad democrática de los ciudadanos. Y luego hay dos aspectos que yo creo que también contribuyen mucho a la legitimidad de los jueces y a la confianza de los ciudadanos en los jueces. El primero es que los ciudadanos tengan claro que los jueces son independientes e imparciales, sobre todo independientes del poder político. Y en segundo lugar, que la justicia funcione bien, que la justicia sea eficaz, que resuelva en un tiempo razonable. Ya decía Séneca hace muchos siglos que lo más parecido a la injusticia es la justicia tardía. Y simplemente indicar que en este último aspecto, que es muy importante, los jueces, o se da una paradoja, y es que los jueces tenemos que cargar muchas veces con esa responsabilidad, pero nuestra capacidad de actuación es pequeña, porque quien nos suministra los medios es normalmente el Poder Ejecutivo nacional o autonómico. Muchísimas gracias y ha dejado sobre la mesa todo lo que vamos a hablar esta tarde, creo, y todo lo que más puedan poner el resto de ponentes. Javier Seoane, es su turno. Bueno, pues me queda a mí también agradecer al Ateneo y a todas las personas que participaron en la organización de este evento. Especialmente a nuestra presentadora, que le decía ahora en backstage que es una auténtica cosechadora de premios. Ay, gracias. Tenerla como presentadora aquí es un auténtico honor. Sigo la misma línea que mi compañero Manuel sobre la legitimación del Poder Judicial. Legitimación en su más amplio sentido de la palabra es aquella razón por la cual se ejerce el poder, aquella razón por la cual los ciudadanos deben obedecer las resoluciones de alguien que ejerce el poder. Esta es la función de la legitimación. En un sistema democrático, como es el imperante en todo Occidente y como es el imperante en el ámbito europeo, esta legitimación en su más laxo sentido es aquella legitimación que deriva de la elección popular en las urnas. Se refiere al poder político. El poder político está legitimado porque es elegido en las urnas por los ciudadanos para que gobierne la acción pública en ese Estado. Pero esta legitimación no es solo la única que existe, hay otras clases de legitimación. La legitimación democrática por elección o por imperio de la mayoría, según el principio democrático, no es aplicable en todos los ámbitos. Esto nos enseñaba ya Ramírez Jiménez en un magnífico libro que escribió cuando estaba como catedrático de la Universidad de Zaragoza. A alguien se le ocurre que se pueda decidir por elección democrática o por decisión democrática qué acción debe de tomar un cirujano en un quirófano cuando está sometido a su operación. Yo creo que hay que restringir la legitimación democrática a su ámbito propio. La razón por la cual se legitima el Poder Judicial, yo creo que la más clara es su necesidad. No hay democracia sin Estado de Derecho y no hay Estado de Derecho sin democracia. Y no hay Estado de Derecho sin jueces independientes, sin jueces imparciales y sin jueces que han sido designados previamente por la ley conforme a criterios generales. A mi modo de ver, la razón por la cual la justicia está legitimada es estrictamente la necesidad de su existencia. No puede existir una democracia, no puede existir un Estado del Derecho sin jueces que asuman la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sin vinculación con el poder político. Por otra parte, la legitimación de los jueces en España también deriva del propio artículo 117 de la Constitución. Está legitimado, ¿por qué? Porque la Constitución que nos dimos a nosotros mismos los españoles en el año 78 atribuye al Poder Judicial la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De ahí también deriva nuestra legitimación. ¿Está en entredicho? La legitimación del Poder Judicial está puesta en entredicho por aquellos que tienen la legitimación por otras vías. Pues pasamos palabra y continuaremos Sí. ahora porque es el meollo de la cuestión. Doy la palabra a Jesús Broto. Muchas gracias. Muchas Javier gracias. Seoane. En primer lugar, muchas gracias por invitarme y darme la posibilidad de volver a Aragón y a Zaragoza, donde estudié mi carrera y mi oposición.
Hablando del tema de la legitimidad del Poder Judicial, lo podemos hablar desde el punto de vista legal, artículo 117 de la Constitución, democrático, separación de poderes, sociológico, la confianza de los ciudadanos que tienen en el Poder Judicial. Ahora voy a hablar de distintos conceptos un poco variados. Lo primero, el control de poder y separación de poderes. La existencia de un órgano de garantía de derechos y la capacidad de imponerse al poder real no tiene virtualidad. A escasos metros de aquí está el monumento a Juan de Lanuza, que nos pone de manifiesto lo trágico que es una institución que no se puede imponer al poder real, y en esto lo hablo en el doble sentido. Luego tenemos que hablar de la meritocracia del acceso. Es necesario que se accedan a la carrera judicial los más aptos. Es lo que se denomina el profesor Alejandro Nieto la legitimidad por el acceso. Esto es una preocupación que no es actual, sino que ya el legislador decimonónico, cuando la exposición de motivos de la ley provisional del Poder Judicial de 1870, provisional, pero duró más de 100 años, ya advertía de los peligros que suponía la falta de la inamovilidad de los jueces y la necesidad de una oposición para conseguir a los candidatos más aptos y más dignos. Por otro lado, también es necesario evitar las injerencias del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el gobierno del Poder Judicial no puede recaer sobre el Poder Ejecutivo, sino tiene que establecerse otro tipo de institución. Aquí se ha optado por el Consejo General del Poder Judicial, que es una copia del Consejo, o está inspirado en el Consejo Superior de Magistratura italiana. Y aquí tenemos que mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986. La fecha no os dirá nada, pero es la sentencia que declaró válida la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el cual los vocales de designación judicial no eran elegidos por la propia carrera, sino pasaba a ser elegido por el Parlamento. Y el Constitucional ya en el 86 nos decía que la lógica del estado de los partidos empuja a mantener al margen de la lucha de los partidos ciertos ámbitos de poder, y entre ellos el Poder Judicial, y que el texto legal podía ser interpretado de una forma contraria al espíritu de la ley, pero como consideraba que podría caber otra interpretación, daba validez al texto. Pero ya en el 1986 ya nos advertía de los peligros que supone que el Poder Ejecutivo invada las competencias. Y por último, voy a mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional 137/2025, o también conocida como de la amnistía, en el que nos recuerda que la separación de poderes es un principio fundamental del Estado de Derecho, que existe, es verdad, una cierta preeminencia o centralidad del poder parlamentario legislativo, y en segundo y por último, que la legitimidad de los jueces es como por la aplicación de la ley y el sometimiento a la Constitución. Pero yo creo que existe una legitimidad que es súper importante y de la que a veces nos olvidamos, es la legitimidad por el ejercicio. Cada vez que un juez resuelve de una manera profesional y motivada un asunto, está legitimando la carrera judicial, y cada vez que un juez no lo hace, nos está desprestigiando a todos. Y por último, y ya acabo, ¿está en entredicho? Pues yo entiendo que sí, está en entredicho por los retrasos, está en entredicho por la percepción de politización, está en entredicho por las críticas, a veces desabridas, y no debemos olvidar que la presidenta del Consejo del Poder Judicial este año ha pedido frenar las descalificaciones a los jueces, que son inoportunas y rechazables. Muchísimas gracias, Jesús Broto. Creo que ha quedado clarísimo el ámbito en el que desarrollan su tarea los jueces, el principio de legitimidad y bueno, la profesionalidad y los principios que inspiran la tarea. Y como tenemos esta dicotomía, porque a la vez, bueno, pues estamos en un momento muy largo, demasiado largo, seguramente, bueno, ya Jesús se remontaba a 1986 con esa alerta en el que vemos a la justicia en entredicho con acusaciones de politización, con incapacidad de los políticos para resolver asuntos como la reforma de los órganos judiciales y algo que afecta mucho a los ciudadanos, la lentitud o la falta de medios de la justicia. Voy a dar la palabra, aunque por supuesto pueden intervenir todos, pero se la lanzo en primer lugar a Manuel Bellido. ¿Cuáles de estas amenazas que se ciernen sobre la justicia en este momento, cuál es la más urgente de resolver? ¿Cuál es la más dañina?
y cómo debe acometerse, porque es cuestión de medios materiales, es cuestión de políticos, es cuestión de toda la sociedad también. Aquí hay un salón lleno para oír hablar de este asunto que creo que nos interpela a todos, también a los medios de comunicación. Yo creo que en este momento la más dañina y la más peligrosa es la de carácter político. Es decir, el hecho de que se deslegitime la actuación de determinados jueces que están conociendo de casos de corrupción o de abuso de poder o de casos en los que intervienen políticos, no con una crítica de las sentencias, sino con una crítica personal, normalmente etiquetando, haciendo ver que en realidad esos procesos obedecen a una utilización torticera del derecho por jueces politizados. Eso hace mucho daño a la credibilidad. Vivimos en una época en que no importan tanto los hechos de la realidad, sino cómo se cuentan esos hechos, aunque la forma de contarlos, el relato que se llama ahora, guarde muy poca relación con la realidad. Eso causa mucho daño a la confianza que los ciudadanos tienen en la justicia. Y luego el otro aspecto, que ya no es de orden político, pero que también es importante, es que la justicia ocupe un lugar importante en los presupuestos. Es decir, que esos retrasos que tanto afectan a los ciudadanos por un exceso de litigiosidad, sobre todo en el ámbito civil, se solucionen con los medios y las reformas necesarias. Sí, yo creo que efectivamente uno de los grandes problemas que tiene hoy la justicia es que está en el foco de la opinión pública. En la Edad Media había un castigo que era el castigo de la picota, que consistía en poner a un señor en la plaza pública para ser observado por todos los demás. Eso ya era un castigo. Bueno, pues la justicia está hoy en la picota, está en la picota pública, abre los telediarios, abre las primeras páginas de los periódicos y llena un montón de líneas en los medios de comunicación. Eso es insoportable. Nadie puede soportar estar bajo la lupa toda su vida. Y es lo que hoy está pasando en la justicia. Todo lo que está haciendo la justicia está bajo la lupa, está en primera página de los periódicos, está siendo objeto de escrutinio. Nosotros estamos decidiendo sobre las vidas y las haciendas de las personas. Debemos estar bajo escrutinio, pero tenemos que estar bajo un escrutinio con ciertos límites. Y sobre todo, con un escrutinio que no sea interesado. La inmensa manifestaciones o la gran cantidad de manifestaciones perfectamente articuladas que se hacen contra determinados jueces por algunas de las decisiones tomadas, un juez está solo. Un juez está solo en un despacho y hace frente a una organización que implica la llevanza de un gobierno y que implica la llevanza de las finanzas públicas. Y un juez está solo y tiene que soportar esa presión él solo. Yo querría aquí romper una lanza a la soledad del juez. He pensado muchas veces en lo impactante que tiene que ser. A ver, rompo una lanza en torno a los medios de comunicación. Son noticias que tienen que estar, por su propia característica de noticias, en las primeras páginas, por la importancia de las personas a las que afecta, pero aquí retomo la reflexión de Manuel Bellido. Como vivimos en una época de la inmediatez, vivimos los propios periodistas sometidos a la tiranía de las redes sociales, que nos confunden a los profesionales, y vivimos en la era del relato y de la rapidez. Es muy difícil. El mundo de la justicia, lo han estado explicando desde el principio, es el procedimiento, que es fundamental en democracia y en la vida. Claro, en las tertulias, en los tweets, explicar el procedimiento, explicar que una instrucción no es lo mismo, evidentemente, que la apertura de un juicio oral. Es muy difícil y mi pregunta es si desde el ámbito judicial entienden también esa dificultad que tenemos los medios de comunicación y si desde el propio ámbito judicial, aparte de todo el trabajo que tienen, yo les voy a poner un poquito más, se hace lo necesario o lo suficiente para que tengamos más formación y para encontrar un cauce para que contemos, lo intentamos, pero para que contemos verdaderamente qué es el procedimiento, qué es la independencia judicial, porque una instrucción no es lo mismo que una apertura
¿Por qué los jueces efectivamente no se levantan por la mañana y toman decisiones alocadas, como a veces se da a entender? De una manera aberrante, claro. Sí, la justicia es un medio de sosiego. Es un medio en que las decisiones se deben de tomar con sosiego, con tiempo, tras un procedimiento en el que implica oír a las partes y darles tiempo a las partes para que preparen sus intervenciones y darles tiempo a las partes para que formulen sus pretensiones basadas en una prueba que tienen que acumular. Por tanto, los tiempos de la prensa, a la que hacía referencia Encarna antes como una cosa de urgencia, de rapidez, casi a la carrera, no se lleva bien con los tiempos de la justicia. Y ahí hay un problema serio. Articular de una forma razonable los tiempos de la justicia y los tiempos de la prensa es un problema que a mí me preocupó siempre. En un telediario, en la cabecera de un telediario o en un titular de prensa es imposible explicar lo que pasa en un procedimiento judicial. Absolutamente imposible. Aquel que se quiera enterar de los procedimientos judiciales en España a través de las cabeceras de la prensa es una labor absolutamente imposible. Jesús. Sí, a ver, yo creo que hablando del tema de fortalecer la legitimidad de la justicia, yo creo que es importante transmitir confianza. Si uno no confía en que los órganos de justicia van a ser imparciales y van a regirse únicamente por el derecho, todo se quiebra. Y entonces, por eso es tan dañino que ahora todos conozcamos lo que significa la palabra lawfare, pero hace 2 años nadie lo conocía. Por eso hay que tener en cuenta que hay derivas que son muy peligrosas, porque empezamos, ahora son los peligrosos, son determinados jueces, pero luego serán otros. Y ahora las decisiones problemáticas son unas, pero luego afectarán a otros. Y luego yo creo que también es verdad que tenemos que a veces hacer autocrítica. Yo creo que es necesaria una mejor comunicación. El Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia hacen un esfuerzo, pero yo creo que se tiene que ser más didáctico, que es necesario que se explique y sobre todo yo creo que hay que intentar ser menos reacios a intervenir en medios de comunicación y dar, por supuesto, sin revelar asuntos que no se pueden revelar, pero yo creo que hay que intentar ser didácticos nosotros mismos. Miren, al hilo de esta reflexión he traído una frase del Heraldo de Aragón, de Manuel Bellido, en plena pandemia, en ese momento tan complicadísimo donde los tribunales, los jueces tuvieron que tomar decisiones muy difíciles y a veces incomprendidas. Y Manuel Bellido decía: hay que pensar que los tribunales actúan con plena independencia, algo fundamental en democracia, y eso hace que diferentes tribunales puedan llegar a una conclusión distinta en casos similares. Normalmente esa discrepancia se unifica ante un tribunal superior o ante el Supremo. Yo, esta frase me daba, en fin, me hacía sonreír un poco tristemente, porque es verdad que cada día dedicamos mucho tiempo, la sociedad, los medios, a decir, no, pero es que ha habido un juez que ha dicho esto, pero el otro ha dicho lo otro. Claro, realmente es muy difícil esperar que haya una unanimidad de criterios, salvo en asuntos claros como la luz del día. Sí. Ya he dicho que uno de los aspectos fundamentales de los atributos de un juez es la independencia. La independencia tiene también alguna servidumbre. Y una de ellas puede ser que casos similares se resuelvan de manera distinta por tribunales distintos. Lo que sucede es que esto no se da en muchas ocasiones. Normalmente se da, y por eso lo dije en la época de la pandemia, cuando estamos ante reformas recientes o cuando se trata de casos también recientes. Lo que pasaba en la pandemia, nos tuvimos que enfrentar a supuestos que no nos habíamos enfrentado antes. No existen, por lo tanto, criterios claros en ese momento. El propio sistema tiene la forma de solucionarlo. La resolución o la sentencia que dicta un juez de primera instancia es susceptible de recurso ante la audiencia, y la de la segunda instancia de la audiencia normalmente en casación ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional en sus casos. Y esos tribunales unifican criterios, en particular el Tribunal Supremo en el ámbito de la legalidad ordinaria y el Tribunal Constitucional en derechos fundamentales. Incluso ahora, y lo has dicho tú, que el juez español es un juez europeo,
está otras instancias, el Tribunal de Justicia en materia de derecho comunitario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de derechos fundamentales e incluso en un ámbito más local, en materia de derecho foral, es la Sala Civil y Penal la que fija esos criterios. Y luego también, a veces, y yo creo que ahí a veces la prensa podría afinar más, se plantean casos como si fuesen similares y no lo son. Y entonces parece que las soluciones son distintas. Por poner un ejemplo y que lo entienda la gente de unos casos ya de hace unos años. Ha generado siempre mucha polémica la confrontación del derecho al honor con el derecho a la libertad de información. En los años 90 hubo 2 sentencias del Tribunal Supremo, una al caso Mario Conde y otra al caso Julio Iglesias, en el que se resolvió de manera distinta. En el caso de Mario Conde se dio prevalencia al derecho a la información y en el caso de Julio Iglesias al honor. ¿Por qué? Porque no eran casos similares. En un caso se hablaba de información sobre la gestión bancaria, que se entendía que era de interés público, y en el caso de Julio Iglesias se hablaba de cosas de su vida personal y ahí se entendió que predominaba el derecho al honor. Por lo tanto, los medios deberían también afinar un poco más en ese ámbito. Sí, máxime además cuando la jurisprudencia española es muy protege mucho la libertad de... Protege mucho el derecho al honor y el derecho a la intimidad, y por supuesto que así debe ser, pero sí que protege mucho, es muy garantista con el derecho a la información, y tenemos una experiencia muy buena en ese sentido. Y yo ahora que los tengo aquí a los tres, me gustaría preguntarles que a ustedes que practican y son defensores y la practican de la independencia judicial, ¿cómo contar al ciudadano medio, cómo le explicamos cuando podemos esperar y saber prácticamente a ciencia cierta en un tribunal como el Constitucional, contando los ponentes y su procedencia, cómo va a ser la resolución? Que no siempre es así, ¿eh? Hay veces en que no sucede. Es difícil. ¿Cómo lo explicamos? Imposible de explicar. Bueno, eso yo creo que es uno de los problemas que plantea la llamada politización de la justicia, ¿no? Es el problema de la designación de las personas que componen organismos importantes en la justicia, como puede ser el Consejo General del Poder Judicial o como puede ser el Tribunal Constitucional. Así como la mayor parte de los jueces, mejor dicho, todos los jueces que integran el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, es otra cosa, pero todos los jueces que integran el Poder Judicial tienen un sistema objetivo de acceso que está controlado por el Consejo General del Poder Judicial. Por contra, el Tribunal Constitucional está designado todos sus miembros por órganos políticos. Uno, el Consejo General del Poder Judicial, otro es las cámaras legislativas, el Congreso y el Senado. Por tanto, la composición es diferente porque la procedencia y los organismos llamados a designar unos otros miembros es diferente. De ahí que en el Tribunal Constitucional se conozca claramente la procedencia de cada uno de los miembros. En función de esa procedencia se haga previsión de cuál es la posición de cada uno de ellos. Y lo malo es que se acierta muchas veces. Eso es lo malo. Lo malo es que se acierta muchas veces. Ojalá la previsión fuera equivocada en la mayor parte de las ocasiones. Yo no dudo de la independencia de todos los jueces del Tribunal Constitucional, pero es un hecho el que se perdice su decisión y se acierta en su decisión. Lo que no ocurre, ya digo, con los jueces y magistrados, que accedemos por sistemas de concurso público en donde el mérito y la capacidad son los principios fundamentales por los que rige su sistema de selección. Hemos entrado aquí en el capítulo de las reformas que serían necesarias en la justicia. Está sobre la mesa la reforma para el acceso a la carrera. Ya creo que ha sido Javier Seoane que ha dejado muy claro, y también Jesús, bueno, ha quedado claro lo que opinan sobre el acceso, pero bueno, están las reformas del acceso, la reforma también para que el fiscal instruya, como sucede en general en Europa, aunque un colega suyo, Manuel Marchena, decía recientemente, creo que en este mismo foro, que no era el momento, precisamente por la politización, y también esa reforma para la elección del Consejo General del Poder Judicial. Mi pregunta, me gustaría que me dijeran brevemente qué opinan de cada una de estas reformas, y también, eso sería la teoría, y luego pueden concluir si en la práctica ahora es el momento, o aunque no sea el momento, debería intentarse también. Jesús Broto. Yo voy a hablar, si os parece, del fiscal instructor.
A ver, lo primero, esto no es una novedad de ahora. Yo llevo la carrera judicial desde el año 98 y yo creo que desde el principio se ha hablado de que el fiscal instructor, de que el fiscal tiene que ser el instructor y el juez sea de garantías. En España la instrucción la lleva el juez y el fiscal es una parte. Existen excepciones, que es las diligencias de investigación, pero tienen que ser judicializadas, y en la fiscalía de menores. Pero es verdad que es una anomalía en Europa. Y luego la reforma lo que pretende es que exista separación. Un fiscal instructor que vaya que dirija a la policía y que investigue, y por otro lado exista un juez de garantías, que es el que decida si se tienen que adoptar medidas que restrinjan derechos fundamentales. Yo, por lo que he leído del del magistrado Marchena, lo que viene a decir es, oye, yo estoy a favor de darle la instrucción al fiscal, pero no en un momento en el que no existe consenso, que además tiene que ser un pacto de Estado para que no hay que evitar sesgos en la legislación, y que además se tiene que dotar de autonomía al Ministerio Fiscal, es decir, modificar el estatuto del Ministerio Fiscal. Porque claro, aquí en Europa la gran mayoría es el fiscal, es el instructor, el juez no es el instructor. Los únicos países es Francia, parcialmente, y algunos Malta o Grecia. Pero la gran mayoría es el sistema que se pretende poner. Pero, a ver, darle la instrucción a la fiscalía, eso es una decisión, pero hay que tomar más decisiones. La primera es, ¿qué le adoptamos? ¿El principio de oportunidad o el de legalidad? El principio de legalidad significa que el fiscal, si ve indicios de delito, necesariamente tiene que perseguirlos. Pero el principio de oportunidad significa que no basta con que existan indicios de delito, sino que existen determinadas circunstancias que considera, bueno, que va a ser demasiado gasto para el Estado, va a ser demasiado trabajoso, o no existe la posibilidad de llegar a una condena. Entonces dice, bueno, yo lo aparto. Entonces, existen varios modelos. Italia, principio de legalidad. Francia, principio de oportunidad. Principios mixtos es Alemania, que es principio de oportunidad, pero con la autorización judicial. ¿Qué sucede con el principio de oportunidad? Pues que nos encontramos casos que generan polémica. Pues, por ejemplo, Gérald Darmanin, es ministro francés de Interior, ha tenido unos casos criminales en los que la Fiscalía decidió, en base al principio de oportunidad, archivarlo. Por lo tanto, decimos, si le damos el fiscal instructor aquí en España y le damos el principio de oportunidad, pues pensemos en cualquier caso que existe ahora. Luego hay otro principio, jerarquía sí o jerarquía no. España y Portugal son especialmente jerarquizados el Ministerio Fiscal. Los intermedios es Francia y Alemania, y el menos jerarquizado, aunque desde la reforma del 2006 se ha aumentado ese nivel de jerarquía, es Italia. Pero, claro, no es lo mismo tener un fiscal instructor en el que la cúspide pueda decidir si esto se archiva o esto no se archiva, que si tenemos un fiscal que tenga cierta autonomía. Por eso, yo cuando se habla de fiscal instructor hay que tener claro todo esto. Y luego hay que tener en cuenta que el Comité de Ministros ya en su resolución 97 de la Unión Europea decía, oiga, aquel que investiga la corrupción tiene que tener autonomía e independencia necesarias para el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué veremos qué es lo que pasa a veces? Pues vamos a ver lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de Kövesi contra Rumanía, 5 de mayo del 2020. Laura Kövesi era la fiscal encargada de los casos de corrupción en Rumanía. Al parecer no le gustó al gobierno cómo estaba investigando, ¿qué hicieron? La cesaron. Y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, oiga, que aquí no se le ha respetado el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Y luego tenemos la sentencia del TJUE de 18 de mayo del 2021, asuntos acumulados 83-19. Aquí era Rumanía y Bulgaria crearon unas fiscalías especiales para investigar únicamente los delitos que fueran cometidos por jueces y fiscales. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, vale, ¿esto será válido? Sí. Existe unos criterios imperativos y objetivos y verificables para una buena administración de la justicia, y segundo, que se garantice que con esa fiscalía no se vaya a someter a un control político a todos los fiscales. Y por último,
Solamente os quiero recordar una cosa. No sé si recordaréis que Ignacio González, consejero de la Comunidad de Madrid, se le intervinieron unas conversaciones que tuvo con Cerezo y con Eduardo Zaplana, que se quejaba de que le estaban investigando y que no podía, y que nadie se lo archivaba. Y entonces dice Ignacio González, primero dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Matar al juez de instrucción? Que yo no sé si os acordaréis de esa frase. Y luego la segunda dice, vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. ¿Qué tengo que hacer? Por eso hay que tener fiscal de instrucción, pero hay que tenerla, yo creo que es fundamental que tenga O autonomía. sea, ahora está, digamos, no sé cuál es su opinión, está, digamos, no se dan las circunstancias No se dan las circunstancias. para hacer Yo ese creo que en cambio. este momento no se dan las circunstancias. En un momento tan polarizado y tan tensionado, donde prácticamente estamos en campaña electoral continua y ningún partido, ni la oposición ni el gobierno, se hacen concesión alguna, llegar a un acuerdo en estos asuntos tan importantes, me parece que no es que sea difícil, me parece imposible. Bueno, yo, Jesús, te gano por 19 años en la entrada de la carrera judicial. Y ya desde ese tiempo se estaba hablando de la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción. Pero antes, Antón Oneca, si no recuerdo mal, en 1910 o 1915, tiene un trabajo en el que dice que la instrucción debe de competir al Ministerio Fiscal porque aquel que acusa debe de acumular la prueba suficiente para sostenerla. Eso estamos así desde hace pues 150 años. No se ha logrado alcanzar ningún momento adecuado para hacerlo en 150 años. Bueno, pues en algún momento habrá que hacerlo. Como decía Jesús, la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción es un punto denominador común europeo. Hasta en Francia, que es la cuna del juez de instrucción, hoy el juez de instrucción no existe o existe muy residualmente y la instrucción la lleva siempre el Ministerio Fiscal. Y a mí me parece bien, yo me declaro favorable a la instrucción del Ministerio Fiscal, siempre lo he sido y siempre lo he mantenido. Otra cosa es que haya que pulir aquellos aspectos que estaba haciendo referencia a Jesús. Efectivamente, primero, ¿qué sistema de poder de fiscalía queremos? Ahí está el sistema legislativo, en el cual el fiscal depende de las cámaras legislativas, propio de los sistemas socialistas, el sistema gubernativo propio de Estados Unidos, en que el fiscal depende del gobierno, o el sistema judicial, que es el que los fiscales españoles sostienen que existe en España, porque el fiscal general puede negarse a cumplir las órdenes del gobierno o ir a la Junta de Salas de fiscales del Tribunal Supremo. Bueno, habrá que despejar todas estas incógnitas, pero yo creo que el camino a seguir es el conseguir que por fin, después de 150 años en España, la legislación española se acomode a las legislaciones europeas y atribuya al Ministerio Fiscal la instrucción. Otra cosa es que efectivamente tenga que haber un juez de garantías y un juez de acusación, que es importante. El juez de garantías es aquel que permite levantar en la investigación aquellos obstáculos que perjudican la investigación. Por ejemplo, si yo quiero intervenir una línea telefónica con quebranto del derecho a la privacidad de las personas, no lo puede hacer el Ministerio Fiscal, ni puede hacerlo aquel que está interesado en levantarlo, porque le perjudica su trabajo. Tiene que ser otra persona. Los jueces y los fiscales no somos personas diferentes. Somos personas iguales y accedemos por el mismo sistema. Y en algunos países como Italia, Portugal, pertenecen al mismo cuerpo. Van cambiando su función judicial o fiscal en función de sus preferencias personales. Pero es un problema de estructura. Y la estructura organizativa debe de atribuir, a mi modo de ver, la instrucción al Ministerio Fiscal con todos los parches y con todas las garantías que ustedes quieran establecer. Les voy a formular mis últimas preguntas porque luego abriremos al público y ahora les quiero saber su opinión sobre el acceso a la carrera judicial y también sobre todo Manuel Bellido y Javier Seoane, sobre todo por
por esa edad que compartimos, por cómo ven a los jóvenes jueces y juezas que llegan a la carrera. O sea, son diferentes. Una es el acceso en sí y otra es cómo perciben que los aspirantes a juez ven el panorama que les espera. También Jesús puede intervenir, pero creo que por veteranía es pertinente. Por veteranía, Javier. Bueno, pues no sé si es un beneficio o no, pero bueno. Sí es beneficio. En cuanto al acceso a la carrera judicial. Bueno, el acceso a la carrera judicial en España supongo que será conocido. Hay 3 sistemas para acceder a la carrera judicial. El sistema judicial es el sistema general, que es la oposición, a la que los recién titulados en Derecho, dedicando unos años a su preparación, se presentan unas pruebas públicas, a unas pruebas que se desarrollan ante el Tribunal Supremo, ante un tribunal designado por el Consejo General del Poder Judicial, y quien la supera accede a la escuela judicial o al Centro de Estudios Jurídicos para seguir su formación, esta vez ya no teórica, sino práctica, para acceder a la carrera judicial o a la carrera fiscal. El segundo sistema es un sistema dedicado a los juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio. Estos, a través de un sistema de concurso-oposición, acceden a la carrera judicial no por la categoría de juez, como se accede con el sistema general, sino a la carrera de magistrado, dada su condición de jurista de reconocido prestigio. Y hay un tercer sistema residual, que es el llamado turno autonómico, que es el que se designa a uno de los miembros de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. En este procedimiento no hay ningún proceso de selección, sino que hay una terna propuesta por la Cámara Legislativa de la comunidad autónoma respectiva y de entre esa terna elige el Consejo General del Poder Judicial aquel que le parece más adecuado en función de los méritos que alega cada uno de ellos. Este es el sistema que hay hasta ahora. La oposición libre estaba compuesta de 3 ejercicios. Un ejercicio era un test que era eliminatorio, era un test sobre todas las materias jurídicas, un segundo ejercicio oral sobre civil, penal, europeo y constitucional, y un tercer ejercicio que también oral y también de carácter teórico, que se desarrollaba exponiendo materias de derecho procesal civil, procesal penal, administrativo, mercantil y social. Después se accede a la carrera judicial. Bueno, este sistema parece que no ha gustado o que no gusta y hace mucho tiempo que se está tratando de variar. Y se está tratando de variar por una razón fundamental, que es que se dice que es demasiado memorístico, que está dominado por conocimientos teóricos y no por conocimientos prácticos, lo cual es llamativo cuando existe después todo un año entero en un centro de estudios judiciales o en centro de estudios jurídicos para alcanzar el conocimiento práctico, que en teoría la preparación del conocimiento teórico no da. Bueno, esa es una cuestión que cada uno puede opinar. A mí me parece que tener en la cabeza una serie de conocimientos al mismo tiempo provoca una serie de sinapsis, una serie de relacionar materias que es muy importante. Pero bueno, no soy experto en la materia. Doctos tiene la ciencia en materia de formación y a ellos me remito. Pero lo que más importante ahora, y es lo que está en cuestión, es un sistema que se trata de imponer ahora provisionalmente. Y además tengo amigos que están, y además están aquí presentes, a los que estimo mucho, que está en este trámite. Es el procedimiento extraordinario de regularización de los magistrados y jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes. Este es un sistema que es el que ha levantado ampollas en la carrera judicial y ha levantado ampollas en todas las asociaciones judiciales, unas con más virulencia y otras con menos virulencia. El sistema se trata, o mejor dicho, pretende afrontar a que hay en la actualidad 1.300 magistrados y personas que están desarrollando las funciones de magistrado suplente, magistrado suplente, juez sustituto y fiscal sustituto, que son aquellos llamados para cuando son necesarios porque hay una plaza vacante. Entonces se llama a estos magistrados que son seleccionados por las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia. Se pretende hacer un ejercicio extraordinario que se incorpore a todo este colectivo o que se dé la oportunidad a todo este colectivo de incorporarse a la carrera judicial mediante un sistema consistente en un caso práctico y en un concurso de méritos, en los que lo que se valora son los años de ejercicio. Ya.
Eso es el problema que está plantado encima de la mesa, es este. Yo tengo razones que si salen en el debate, pues las expondré con tranquilidad para no apoyar este sistema. Insisto, me duele porque sé la seriedad con la que trabajaron más de uno de los magistrados suplentes que están en esta condición. Son personas formadas, son personas serias y que han acometido la función de juzgar, que no es nada fácil en situaciones no siempre fáciles para ellos. Y además acometiendo a todas las jurisdicciones sin especialización de ningún tipo. Pero yo creo que la formación de los jueces exige un poco más. Gracias, Javier Seoane. Manuel Bellido, ¿cómo? Yo creo que hay dos temas que preocupan. El primero de ellos es que se intenta hacer ver que esto obedece al cumplimiento de la normativa o de las sentencias del TJUE sobre interinos, que se han dictado en el ámbito laboral o en el ámbito de la función pública. Y eso no es del todo así. Y en segundo lugar, un aspecto muy importante será determinar cuáles son las pruebas de acceso y el número de personas que van a ingresar. Y eso todavía tampoco está claro. Si a eso le unimos que nos encontramos en un periodo en el que existe una, y lo hemos comentado porque era uno de los temas, una cierta animadversión al Poder Judicial, pues que sea justo en este momento cuando se pretenda cambiar el sistema, hace pues tener el natural temor a que lo que se busque sea otra cosa. Claro, porque estamos en esa vorágine de lo que por parte de la Judicatura se puede leer como excesos por parte de políticos y de periodistas también a la hora de valorar los procesos judiciales o las sentencias. La oposición tiene además es un buen sistema, hay otros sistemas y de hecho, como ha mencionado Javier, el sistema español no es puro, es mixto, hay diferentes formas de acceder. Pero la oposición ha demostrado ser un buen sistema, un sistema objetivo, un sistema que facilita el acceso a la escala social. Y yo creo que hay otro tema importante, y es que en el caso de los jueces la oposición transmite independencia. El hecho de que alguien obtenga la condición de juez en virtud de su propio esfuerzo, eso transmite una sensación de independencia que no se da en otros casos. Que no digo que no haya independencia en esos supuestos, porque los otros supuestos de acceso también tienen unas pruebas, pero me refiero que son sistemas que son claramente objetivos. Y eso es, a mi entender, muy importante. Gracias, Jesús Broto. Querría que nos contara... Quería hablar solamente para puntualizar unas cosas. Primero, que la reforma que se hace, que pretende aprobar el gobierno, una de las cosas de las que se habla es de las becas. Y yo estoy totalmente a favor de las becas y que personas que tienen capacidad pero no tienen medios se puedan acceder a cualquier oposición. Pero esto no lo acaba de inventar el gobierno. Si vemos las estadísticas, la memoria del Consejo General del Poder Judicial de las 4 últimas promociones, las personas becadas han oscilado entre el 4,62% y el 10,94%. Y luego lo segundo que hay que decir es que se dice que Europa nos impone la regularización de los sustitutos. Pues si vemos la última sentencia del TJUE recién salida, 4 de septiembre del 2025, reitera la jurisprudencia anterior que dice, oiga, la temporalidad hay que frenarla, no se puede abusar, pero la decisión para frenar es una decisión nacional. Nosotros, la legislación, la directiva comunitaria no impone sanciones y por lo tanto es el legislador el que tiene que optar por una u otra solución. Y ya por último, sí, solamente era... Y bueno, hilando con esto y luego lanzaré verdaderamente la última pregunta, Jesús Broto, en este ámbito de la comparativa, esta sensación, esta politización que es una realidad o es una percepción, según como lo queramos mirar, ¿es similar en otros países de nuestro entorno? ¿Cómo está la justicia en otros países europeos en este sentido y también en otros sentidos, en medios, en respeto o en confianza de la ciudadanía?
Si hablamos de Europa, Europa es muy diversa y existen países muy potentes económicamente, otros no tan potentes. Existen países como pueden ser Alemania, Países Bajos o Suecia que ha conseguido una cierta eficacia en la justicia, o por ejemplo Dinamarca, de la que hablaremos más adelante. Existen también otros países que tienen un retraso estructural como Grecia y Italia, a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen ahora. Pero aquí vamos a hablar en primer lugar de lo que opina la Comisión Europea de nosotros, y porque se hacen estudios periódicos y en el último se habla, primero, que la percepción de la independencia judicial por parte de los ciudadanos ha mejorado, pero es baja, que se ha mejorado mucho la accesibilidad de las personas con discapacidad para que puedan acceder, sean operadores jurídicos, y que la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas ha mejorado muchísimo. En cambio, lo que los puntos débiles sería el tiempo de resolución de los procedimientos, las desigualdades de la accesibilidad para la población vulnerable, pero yo creo que eso no es un problema solamente español, es un problema general. Y luego lo que hablamos siempre, los recursos humanos y materiales, que eso es muchas veces un gran hándicap para poder llevar bien un juzgado. Hay que tener en cuenta los datos, los jueces profesionales por cada 100.000 habitantes en España son 11,9, en la media europea 22,92. El tiempo estimado para resolución de los asuntos en días menos criminales 282, la media europea 100. Para procedimientos administrativos 369 en España, la media europea 288. Ahora bien, no siempre existe una correlación entre mayor número de jueces y más eficacia, porque si vemos, Dinamarca tiene 6,5 jueces por 100.000 habitantes y en cambio la tasa de tiempo de resolución son 168 días, mientras que Grecia tiene 14,7 y el tiempo de resolución son 746. Evidentemente, yo creo que como en todas las cosas, cuanto más medios tengas, mejor. Pero desde luego, en España hay cosas que han mejorado muchísimo. El expediente digital, sin ninguna duda, pero estamos muy lejos en determinados aspectos, como es el tiempo de resolución. Si uno vemos el tiempo de resolución en procedimientos civiles en primera instancia, somos el sexto por la cola y llegamos, según los años, casi más de 300 días para resolver, frente a los casi 100 de Lituania. Y si lo vemos en la segunda instancia, en civil, todavía es peor, porque somos los quintos por la cola. Con lo cual, yo creo que se ha mejorado mucho, pero todavía falta mejora. Pero sí que debo romper una lanza en favor de la justicia española. Primero, yo creo que es extremadamente garantista, mucho más garantista que otros países. Y en segundo lugar, tiene las vistas civiles se graban. Y eso da una garantía que, por ejemplo, no existe en Alemania. En Alemania, la juez de primera instancia no se graban las vistas. Y el acta se consta en la sentencia, digamos. El juez dice lo que ha dicho cada testigo. Y eso no se puede rebatir en segunda instancia, aunque el testigo haya dicho otra cosa distinta. Sí, mira, muchísimas gracias, Jesús. Voy a aprovechar, voy a quedarme esta intervención como cierre de mis preguntas, y entonces voy a pedir a Javier Seoane y a Manuel Bellido que cierren y yo voy a dar paso ya al público con una visión general y un sobre la justicia española. Bueno, simplemente quería, además, previamente puntualizar una cuestión importante. Debemos tener en cuenta que hay un aspecto que no se atribuye al funcionamiento de la justicia, sino de la sociedad, que es la extremada litigiosidad que tiene España. España es el cuarto país de la OCDE con más litigiosidad, muchísima más que el resto de países. Eso lastra muchísimo el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y luego, cuando se hallan las medias, que efectivamente es así, hay que tener en cuenta que en Europa hay países pequeños que funcionan muy bien, pero los grandes elefantes, Francia, Inglaterra, no tenemos tanta diferencia, Italia, en el tiempo de funcionamiento con estos países. Y como mensaje final, yo creo que los ciudadanos deberían ser conscientes, y a veces no lo son, porque muchas veces los ciudadanos, cuando piensan en la justicia, y no es un problema suyo, no es su asunto, consideran que no tiene mucha importancia. Pero yo creo que deberíamos ser todos verdaderamente conscientes que solo con una administración de justicia eficaz y moderna al servicio de un poder judicial independiente se garantiza la libertad
y la igualdad de los españoles. Eso es muy importante que lo tuviésemos claro. Es fundamental. Muchísimas gracias, Javier Seoane. Bueno, Ahora si les me vamos a callo, aplaudir. Sí, sí, les Es- vamos a aplaudir mucho. No. Vamos a ver, es difícil cerrar un debate como este, con qué ideas fuertes se puede cerrar un debate. Que luego como este. seguís, pero mis Pero hay un preguntas... dato que siempre cuento yo. Hay un sociólogo al que se le encarga todos los años un estudio sobre la percepción social de España en la justicia. Y hay un dato que se repite año tras año, que es que la idea de la justicia que tienen aquellos que no han accedido a la justicia es peor que la idea de la justicia que tienen aquellos que han accedido a la justicia. Esto quiere decir por lo menos una cosa, y lo siento, Encarna, me voy a meter contigo, que los medios Bueno. no reflejan la verdad. Lo intentamos, lo Que intentamos. los medios no reflejan la verdad. Que la imagen que proyectan los medios de la justicia es mucho peor que la imagen que la justicia se Bueno, merece. tendremos que hacer otro debate sobre aquí al Ateneo, se lo dejo allí Sobre puesto, medios. sobre medios. Y, oye, mira que Javier Seoane fue de los jueces Es que, mediático, que, sí. que más nos atendió a los periodistas. Bueno, yo conocí a y ni lo, Encarna, y ni lo temporé. yo conocí a Encarna en mi despacho haciéndome una entrevista. Sí, 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 sí. O sea que lo intentamos, pero es muy difícil. Pero bueno, lo dejo para el Ateneo. Bueno, y después- algunos no. Y le voy a decir a Javier Seoane, algunos medios. Yo siempre soy muy partidaria del matiz. Entonces digo, bueno, Y, algunos medios. y otra cosa que se debe de evitar en los medios, y hoy parece ser que la cogí con ellos, es la de etiquetar a los jueces. Y además etiquetar a la ligera. Yo estoy en una asociación judicial y me voy a hacer publicidad, Foro Judicial Independiente. Se le etiqueta constantemente como organización o como asociación conservadora. Estuve en una reunión con el periodista de tribunales del país, Solafé, y le dije, además, ¿por qué dices que Foro Judicial Independiente es conservador? No lo sabía. No dio ningún argumento para decir por qué el Foro Judicial Independiente es conservador. A ver, tienes razón en que tenemos que luchar contra las etiquetas y contra la prisa y contra el relato. Perdón, pero solo bueno, quería, estamos en solo ello. quería decir una cosa. Que no sea raíz de contra esto. los medios. No, no, es que Vamos a ver. A yo ver, Jesús. sinceramente creo que el problema es que es más fácil etiquetar que pensar. Y entonces, Sí. si tú pones la etiqueta, ya no tienes que pensar nada más. Y luego, respecto a lo que ha cambiado, yo creo que la justicia ha cambiado mucho y ha cambiado a mejor. Somos más eficaces que antes y sobre todo, yo os invito a que leáis una sentencia del Tribunal Supremo de 1980 o de 1990 y leáis una sentencia actual. La de hace 30 años, hace 40 años eran ininteligibles, o sea, eran casi difíciles de comprender para un jurista, no quiero saber para un lego en derecho. Ahora eso se ha mejorado muchísimo. Sí. Pero, por otro lado, existe otro vicio, que es las herramientas informáticas, el corta y pega, que a veces se utilizan determinadas, tanto los abogados como los jueces. Y por último, yo creo que uno de los problemas que a veces tiene la justicia en general, los operadores jurídicos, es el vicio de no leer. Yo me he encontrado en audiencias previas que les pregunto sobre hechos de la demanda y el abogado no sabe de lo que le estoy hablando, de su propia demanda. Y escuché siempre, perdón, que me estoy alargando, solo cuento esta. Mi mujer es fiscal. Si quieres, tú le pasaron un delito de faltas entonces por una imprudencia, una muerte por imprudencia. Eran 3 tomos. Había intervenido abogados, fiscales, jueces. Mi mujer, en vez de empezar por el final, empezó por el principio. Pues en el primer folio aparecía que el presunto responsable también había muerto en el accidente. Anda. Y a pesar de eso, con lo Guau. cual se había extinguido la responsabilidad penal, y eso es un caso verídico, ¿eh? Eso es muy de Larra o de No, Kafka no, o de, bueno, de vuelva usted mañana. Oye, a ver, yo tengo que agradecer muchísimo a los 3 ponentes. Yo tomo nota en la parte que me toca y en la autocrítica que tenemos que hacer, pero de verdad garantizar que intentamos hacerlo bien. Lo de las etiquetas es muy, muy, muy difícil luchar contra ellas, pero bueno, estamos en ello. Sobre todo, muchísimas gracias. Creo que hemos podido tocar, picotear en temas muy interesantes y que es el momento de
de dar la palabra al público. Sé que yo estoy aquí esperando si veo una mano levantada, que la veo allí. Sí, buenas. Sí, ¿puede levantar un poquito la voz? Ponentes y a nuestra querida Encarna, que para nosotros es muy conocida y como presentadora de esta ponencia, ¿no? Entonces, yo quería preguntar si es posible, para hacer el caso como más práctico y para que todos los que estamos aquí sentados podamos sentirnos como quizá afectados, de un caso que tengo como muy cercano, muy próximo, de un accidente que sufrió un ciudadanito de a pie, como en cualquier ciudad, bien sea aquí o en otra ciudad cualquiera de España, que sufrió un accidente a raíz de un desprendimiento que había caído de un camión de aceite, o tampoco se sabía de qué era. Entonces, una persona que pasó por el paso de peatones, con el paso de peatones en verde, se cayó, se rompió la muñeca, vinieron gente joven a ayudarla. Se ¿Y levantó. cuál es la pregunta? Bueno, mi pregunta es, vamos a ver, que ese conflicto de intereses entre las partes, porque parece ser que el abogado de esa ciudad tenía la misma compañía de seguros que la del afectado. Entonces, bueno, pues como no se pudo hacer, se buscó un abogado, cualquiera, el afectado. Y después de 2 años de Sí, debates... pero le voy a rogar concisión, porque ¿cuál es mi el pregunta tema? es que cómo es que el ciudadano puede percibir que en una señora jueza que dicta una sentencia, que no hay pruebas probatorias de que realmente la caída que sufrió esa persona ha sido a raíz de ese derrame que desprendieron cuando se llamó a la policía local. Hubo informe de la policía local, hubo mucha gente incluso Bueno, que entonces, la señora juez se pronunció con la sentencia de que no había pruebas. bueno, El es que abogado, perdón, que esto es muy importante. pero El te abogado ruego de la ahora ya, parte- por favor, ya sé que acabar. igual me extiendo. El abogado de la parte afectada, pues imagínese qué tipo de abogado tardó. Bueno, el juicio se celebró como el 20 de julio, de este julio. Y por lo visto, Entrar alguien. Sí, bueno, por lo visto, bueno, pues en el mes de agosto todo el mundo sabe que los juzgados están a medio... de todas Bueno, maneras, vamos a señora, ver. ese Es que, ¿sabe qué le voy a proponer? Que se lo pregunte después, sí, es un porque caso, si no, es no un acabamos. supuesto práctico. Era por hacerlo práctico para todos. No, Sí, no, pero que- solamente decirle una cosa. afectados. Mire, Gracias. el sistema judicial tiene una gran ventaja y es que cuando uno no está de acuerdo con la sentencia, la puede recurrir y eso es lo que se debe hacer. No, vale, te A ver, paso palabra. perdón, yo sí. solo quería decir una cosa. A ver, los jueces no somos infalibles y los jueces, usted está contando su caso, que no dudo de su palabra, pero hay que ver las pruebas y el juez tiene que examinar las pruebas que existe en cada caso y además, evidentemente, existe el sistema de recurso. Sí, muchas gracias. A ver. Y luego puede continuar después, ¿eh? Si se dejan, luego. me dicen que sí. Aquí y aquí, por No, favor. por favor. 3 preguntas aquí al principio de la Tiene sala. una allí. Allá al fondo. A ver, una pregunta muy concreta. Eso, que sea concreta. Súper concreta. En una justicia tan garantista como la que tenemos, en un poder judicial que en cada sentencia tiene que relatarla que sea pública y tal, ¿qué opinan ustedes que en la selección de jueces en las pruebas de acceso a la judicatura haya un tribunal que juzgue a las personas, que ponga una nota y no tenga que justificar ante nadie por qué ni cómo? ¿No creen que en ese acceso a la justicia, cuando actúa el tribunal, tal vez habría que grabar, igual que en un juicio, para que el ponente, el que intenta acceder a la judicatura, pudiera defenderse, Recurrir o algo así. recurrir? Bueno, vamos a ver. Eso entra dentro de lo que se llama la discrecionalidad técnica, que es incontrolable por los tribunales, desde un punto de vista de derecho administrativo. Pero el sistema está garantizado por la composición de los miembros del tribunal. Dese cuenta que hay jueces, fiscales, abogados del Estado, catedráticos de universidad,
es una cantidad de personas que están ahí de diferentes opciones, que todos ellos valoran conjuntamente el mérito de la persona que desarrolla el ejercicio. Y además, ahora en la ley, proyecto de ley nueva, hay un sistema en donde se obliga a cada uno de los miembros del tribunal a valorar por escrito determinados parámetros para llegar a una calificación. Pero yo creo que el sistema es suficientemente garantista. Desde luego, nada es perfecto y puede mejorarse, pero el sistema es suficientemente garantista. La composición del tribunal, el carácter público del tribunal, el que los demás opositores que conocen la materia de la que se está examinando estén presentes y oyendo cómo lo expone, llamaría mucho la atención que una persona que no mereciera aprobara o que una persona que lo mereciera no lo hiciera. Hay un sistema de garantías muy amplio y un sistema de intervención de los tribunales suficientemente transparente como para garantizar que a casos particulares y errores que nadie puede evitar, aparte, es lo suficientemente correcto. ¿Cómo se solucionan esos errores o esas injusticias? Jesús. No se pueden solucionar, eso ya digo que entra dentro de lo que se llama la discrecionalidad técnica. A ver, yo he estado en un tribunal de oposiciones el año pasado de jueces y fiscales. Y claro, yo también, es verdad, desde fuera yo me planteaba la posibilidad de grabarlos. Lo que sucede es que grabar, si se examina, si se valora cada día, pues tampoco parece que tenga demasiado sentido. Y luego el problema se puede decir, bueno, pues grabamos y valoramos al final. Pero si valoramos al final después de varios meses, porque los ejercicios duran varios meses, es que no sé cuánto tiempo, me parece que no es muy operativo. O sea, yo entiendo que todos los sistemas no son perfectos. La oposición no es perfecta, pero yo estoy de acuerdo con Javier que el hecho de que la composición del tribunal sea amplia y variada nos da una mayor garantía. Y claro, que sí que existe el problema de esta posición, y yo creo de todos, es que los grises pues son difíciles de discernir muchas veces. Gracias. Aquí hay una pregunta. Manuel. No. Allí. Bueno, es una pregunta un poco marginal. Hablamos de la carga de trabajo que tienen los tribunales. Me gustaría saber si una opinión sobre si la ley de conciliación reciente va a servir para algo. La ley de conciliación. Los MAC. Los MAC. Sí, bueno, los MAC, sí. Los MAC yo creo que es un error craso que está cometiendo el legislador. Sí, puedes explicar exactamente qué Bueno, es. los MAC son lo que se llaman los medios adecuados de solución de conflicto. Antes había una cosa que se llama ADR, Alternative Dispute Resolutions, que era sistemas alternativos de resolución de conflictos. Ahora se españolizó o se castellanizó esa frase y se habla de medios adecuados de solución de controversias. Bueno, eso es un sistema en el que pone a cargo de los ciudadanos la obligación de desarrollar mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos antes de poder acceder a los tribunales. Esto es una cortapisa que se pone a los ciudadanos para el acceso directo a los tribunales. Si un abogado que merezca el nombre de serlo o la condición de serlo acude a un tribunal sin antes haber tratado de solucionar el problema sin acudir a él, me parece que es poco abogado. Sí. Y eso no lo va a solucionar. Y aparte de que históricamente el sistema fracasó. La ley de enjuiciamiento civil antigua, la anterior, la de 1881, establecía un sistema obligatorio de conciliación. Fracasó por su propio peso. Y los tribunales acabaron descartándola y de la ley del año 2000 acabó dejando de utilizarla. Pero es que hay supuestos en los que llama poderosamente la atención. El más se aplica al juicio monitorio. El juicio monitorio es aquel que está llamado a cobrar aquellas cantidades que no son discutidas, aquellas deudas que no son discutidas. Si no es discutida una deuda, ¿por qué se va a acudir a un sistema alternativo de solución de conflictos? En un caso de comunidad de propietarios, ¿qué va a discutir la comunidad de propietarios o qué acuerdo va a llegar la comunidad de propietarios con un propietario que no le da la gana de pagar la cuota?
fin, yo creo que es un error. Conozco las personas que tuvieron la idea de poner esto en la ley y a mí me parece que es un error craso. Yo haría una precisión porque creo que efectivamente se corren muchos riesgos estableciendo un requisito de procedibilidad, pero otra cosa distinta es que yo creo que deberíamos conseguir en España potenciar realmente algunos medios de solución extrajudicial de conflictos. Pero no porque vayan a descargar a los tribunales, que también, sino sobre todo porque hay determinados conflictos que se solucionan mejor por sistemas alternativos como la mediación que por otros sistemas. Por poner un ejemplo, yo la experiencia que tuve en la jurisdicción laboral es que aquellos conflictos en los cuales la relación laboral seguía viva, era mejor solucionarlos en algunos casos por un sistema de mediación. El problema es que en España no hay cultura de la mediación. En España se confía, y eso es bueno, en el juez, y así debe ser, y se desconfía en estos otros sistemas de negociación que parece que son sistemas débiles, donde se claudica ante la otra parte. Y yo creo que eso sería muy importante modificar y que al llegarse a la jurisdicción los asuntos cuya naturaleza son más proclives para resolver en la jurisdicción y se solucionasen por medios de solución extrajudicial aquellos otros los que se requiere una solución más flexible. La persona que redactó el anteproyecto de estos MASC, soy amigo suyo, hace una pregunta trampa. Siempre, cuando defiende el SMAC, hace una pregunta trampa. ¿Qué es mejor, un acuerdo o una sentencia? Claro, es mejor un acuerdo, qué tontería. Qué pregunta más idiota, pero es que la pregunta no es esa. La pregunta no es esa. La pregunta ¿es mejor obligar a una persona a perder el tiempo para tratar de llegar a un acuerdo cuando sabe que no va a poder llegar a ese acuerdo antes de acudir a los tribunales? La pregunta correcta es esa. No la pregunta si es mejor un acuerdo o una sentencia. Sí, naturalmente que el acuerdo es mejor. Dime qué acuerdo, dime qué sentencia. Sí, Rafael... Me dejas solamente una cosa. Es que yo los Marx los he estudiado un poco y quiero decir unas cosas. Primero, el legislador parece que ha inventado la pólvora. Los abogados negocian y no todos los conflictos se judicializan, sino esto sería absolutamente insoportable. Segundo, el legislador habla, es que Europa nos obliga a imponerlos más. No, Europa, en el informe que se cita en la exposición de motivos, se habla de que imponer la obligatoriedad del MAS podría afectar al derecho a la tutela judicial efectiva, que esa parte parece que se han olvidado. Y por último, a ver, un poco de coherencia. ¿El monitoreo se exige más, el monitoreo europeo no? Gracias. Rafael Alcázar. Retomar una pregunta que ha hecho Encarna y que ha quedado incontestada. ¿Cómo ven los ponentes a las nuevas promociones de jueces, fiscales y secretarios judiciales? Bueno, a las nuevas. A las nuevas, que son mujeres. Son mujeres. Y yo, Rafael, añadiría, mucho más. si se sienten presionados por ese clima efectivamente, de un poquito de tensión. Yo creo que... Gracias. Es una pregunta interesante. Yo además he tenido la oportunidad de ser jefe de estudios y profesor de la Escuela Judicial durante unos años. Yo creo que si yo lo comparo con la época en que comencé a ejercer, en lo esencial no ha habido grandes variaciones. En el concepto de independencia de la actuación, en la asunción de la función judicial como una gran responsabilidad, yo creo que no ha habido cambio. Los cambios importantes son más de tipo sociológico. Uno, y el primero y más importante, ha sido el acceso de la mujer a la carrera judicial. Desde hace décadas, el número de mujeres que ingresan en la carrera judicial es superior al de hombres, hasta el punto de que en estos momentos yo creo que el 54% de la carrera judicial son mujeres y el 46% son hombres. Por lo tanto, ese es un cambio muy importante, que además es un cambio muy positivo, porque en definitiva adecúa la carrera judicial a lo que es la realidad social. Y el segundo cambio, y eso lo he vivido mucho como presidente, es que yo creo que los jueces ahora son más reivindicativos respecto de sus derechos profesionales, que no es un fenómeno solo de la carrera judicial, sino yo creo que de todos los cuerpos de funcionarios. Es decir, todos los derechos como derechos de conciliación, de maternidad, paternidad, económicos, sociales, ahora se les da una mayor importancia y se reivindican más que en nuestra época. Y yo creo que es un cambio también positivo, porque yo creo que debe ser así. Debemos cuidar también las condiciones en las que los jueces ejercen sus funciones. ¿Y las vocaciones están numéricamente son
Sí, se mantienen. se mantienen. De hecho, se cubren todas las oposiciones y hay un cuerpo de opositores muy importante. Gracias. Bueno, Yo Ayer- quería, perdón, yo quería pues hacer las una dos pregunta. últimas, ¿no? Me dice Habiendo sobre el todo un jefe. letrado del Tribunal Constitucional, pero a los tres les preguntaría, ¿están de acuerdo ustedes con la estructura y los tiempos del Tribunal Constitucional? Viciados por los dos grandes partidos, y ya en la última etapa el desastre padre. ¿Quién cree en el Tribunal Constitucional tal y como se compone y con los tiempos inmensos cuando ha interesado, eternos? Por ejemplo, en lo que yo he profesionalizado toda la cuestión de la ordenación del territorio y el urbanismo, desde que le echan abajo la ley del texto refundido de la ley del suelo y demás, al que... Bueno, pues Bueno, y el tiempo que pasó hasta que 4 años después con Aznar se resuelve el problema, y se resuelve muy mal, sin expertos, sin consultar. pues ala, ¿Cree alguien en el tribunal? para los tres ponentes. Lo digo con mucha rotundidad, porque han hablado ustedes de los procedimientos y demás, pero creo que el problema número uno que tenemos ahora en este país en materia es el Tribunal Constitucional. Pues venga, para buen cierre. Y yo Perdón, me preguntas a sí, mí. empieza. Perdón, No, y es que echar abajo la meritocracia, no, que esto, que me ha pasado en las oposiciones a cátedra de universidad, a lo que he pertenecido, que soy un catedrático de universidad, frente a lo que era hace 30 años. ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué garantía Es para tiene? los ¿Qué tres, nivel ¿eh? tiene? Tenemos- A ver, A ver, yo- el letrado que empiece, yo, que ¿qué voy a empiece el decir? letrado. Lo digo sinceramente, yo tengo confianza en el Tribunal Constitucional y que es evidente que todos los magistrados del Tribunal Constitucional, como todos los magistrados, todos los integrantes de la carrera judicial, pues tienen sus ideas. Eso es así. O sea, no somos unos personajes puros que no estamos imbuidos y con lo que nos rodea. Eso es así. Pero yo diré una cosa también. Es verdad que ha habido asuntos que se ha tardado en resolver, pero en general se resuelve, el Tribunal Constitucional resuelve mucho más rápido ahora que hace unos años. Pero diré más, yo cuando empecé la carrera judicial, lo normal era que si tú veías una sentencia del Supremo, hubiera empezado hacía 10, 12 o 15 años antes. Ahora lo normal es que una sentencia, ya estoy hablando en civil, se resuelva desde que se presenta un año, entre 1 año y 2 años. La audiencia tarde 1 año y el Supremo, que muchas veces es en admisión, tarde en menos de 1 año. Eso es lo normal. Yo ahora estoy resolviendo informes sobre admisibilidad de recursos de amparo, que en muchas resoluciones se tratan de procedimientos que empezaron en el año 2022 y ha dado tiempo de llegar al Supremo y luego al Constitucional, con lo cual yo creo que sí que hemos Que van en el buen mejorado. camino, que van en el buen camino. A ver, Javier. El Tribunal Constitucional. La diferencia que hay entre el Tribunal Constitucional y los demás órganos judiciales es clara. Los demás estamos vinculados por la ley y el Tribunal Constitucional no. El Tribunal Constitucional es precisamente el órgano de enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes. Por tanto, controla el poder legislativo, lo que no hacemos los demás jueces. Y esa función de no depender del Tribunal Constitucional le da un componente político mucho mayor que la que tienen los demás jueces. Porque tiene que tomar decisiones políticas de organización política del Estado, lo que no nos corresponde a los demás. Por tanto, tiene un vicio de origen. Estoy de acuerdo que tiene un vicio de origen. El vicio de origen quizás sea por una perversión del sistema, la misma perversión del sistema que dio lugar a la composición actual del Consejo General del Poder Judicial, del que no hablaremos en otra ocasión. Ese para otra que nos Otra ocasión. convocará. Pero la politización no es mala en sí, siempre y cuando el órgano en el que se produce esté llamado a actuar políticamente. Podríamos llamar que es malo la politización del Congreso. Hombre, ¿cómo vamos a decir que es mala la politización del Congreso? Pero puede decirse que es mala también la politización en menor medida del Tribunal Constitucional, que está llamado a tomar decisiones políticas para corregir las decisiones tomadas por la Asamblea, las Cortes Generales cuando son contrarias a la Constitución. Y yo
tengo todavía confianza en el Tribunal Constitucional. Tengo todavía Manuel. las sentencias son motivadas. Yo creo que es difícil explicar la actuación y entender la actuación del Tribunal Constitucional. Y lo digo sinceramente, si quienes estamos en el ámbito de la justicia nos cuesta entenderlo, ¿cómo no les va a costar a los ciudadanos? Sobre todo en los asuntos que tienen una gran trascendencia política, porque luego en la resolución de amparos u otras normas que no tienen esa trascendencia no se plantea el problema. Y yo creo que el sistema de elección, que no es un problema de ideología, porque como bien decías, todo el mundo tiene su ideología, el problema es de partidismo. Y eso es lo que yo creo que se debería evitar. Es decir, en mi humilde opinión, quien ha sido ministro, quien ha ocupado determinados puestos, luego no puede pasar de esa manera a ejercer eso. Es que no hay esa ejemplaridad que buscan los ciudadanos. Es decir, yo sinceramente creo que es difícil de explicar. Pues muchas gracias. Quedan dos últimas y les aplaudiremos. Dos breves apuntes. Esta para... y sí. Ah. Es que estaba ese joven bueno. que lo tengo, que te tengo, sí. ¿Ha contestado? Pues... Bueno, dos breves reflexiones para lanzarlas a la idea. La primera es el problema de la justicia en España es que no da votos. Y solo hay que ver que en los programas de los partidos políticos, el apartado dedicado a la justicia es nimio y solo habla de la politización, cuando el gran problema de la justicia y de los que trabajamos en ella de un modo u otro, o tenemos que ir a los juzgados, es la falta de medios. Más allá de eso, Jesús ha apuntado una serie de datos en comparación de España con Europa. Es que hay que comparar dentro de propia España, porque es que aquí no tenemos una sola justicia, tenemos muchas justicias, tantas como comunidades tienen transferidas las competencias y después territorio-ministerio, que es el gran problema. Cada uno tiene su modelo, cada uno tiene su sistema de gestión procesal. Más allá de eso, y ahora la pregunta. Habéis apuntado, y sí que es cierto, la soledad del juez. El juez es una persona que tiene que decidir sobre la hacienda y la vida de otras personas. Pero claro, actualmente el juez es titular de un órgano compuesto por 8 funcionarios, un letrado de la Administración de Justicia a cargo de esos funcionarios y de la oficina judicial, pero no deja de ser el titular, tiene ese apoyo de todos esos funcionarios. Pero con la ley 1/25 y los tribunales de instancia, que ya han entrado en los partidos judiciales, pero bueno, en Aragón, como son tan pequeños, tampoco se ha notado mucho. Pero claro, el 1 de enero estará implantado en Zaragoza, en Huesca y Teruel. No me quiero ni imaginar Madrid y Barcelona, o Valencia. No va a ser mayor incluso la soledad del juez cuando ya no sea titular de un órgano judicial, sino que sea simplemente titular de su plaza. La plaza 1, la plaza 2, la plaza 3. Y después se haya creado una macroestructura en la piramidal en cuanto a unos servicios, unas secciones, si no se va a encontrar incluso más solo el juez a la hora de actuar y más en ciertas jurisdicciones como puede ser la penal, la instrucción. Gracias. Esta es la última. Sí. Así que la soledad del juez, para acabar. Bueno, a ver, se ha comentado aquí, yo creo que es importante que no, me parece que lo ha comentado Jesús, que el simple hecho de poner más medios no garantiza unos mejores resultados en justicia. Es decir, que aparte de poner medios hay que realizar los cambios organizativos que sean necesarios para conseguir una mayor eficiencia. Desde hace mucho tiempo llevábamos peticionando los tribunales de instancia, pero veremos cómo se ejecutan, porque claro, una cosa es la idea en abstracto y otra cosa distinta es la ejecución en el modelo concreto que se va a llevar a efecto. Porque todo cambio de sistema le cuesta un tiempo de adaptación, pero al mismo tiempo se deben poner los medios por parte de las administraciones para que funcione. Y lo que tú manifestabas es uno de los problemas que se puede plantear, evidentemente. Si no se hace bien, se puede quedar el juez aislado. Es decir, no tener unos funcionarios directos a los que acudir, y eso verdaderamente es un problema. De todas maneras, yo creo que hasta que no veamos cómo funciona el sistema es muy difícil opinar. Bueno, Gracias. yo, la cuestión que planteas es una cuestión que me preocupó siempre mucho. En la cuestión de la atribución a la administración de la dotación de medios de la administración de justicia. Se distingue entre la administración de justicia y la administración de la administración de justicia. La administración de la administración de justicia es todo el entorno que rodea al juez. La administración de justicia sería aquello que está solo en manos del juez. Claro, la utilización
por la Administración de su facultad de proveer de medios materiales y personales al juez para decidir, puede ser utilizado para mermar su independencia. Puede ser utilizado como una vía de acceso a los tribunales de la Administración. Piénsese que la Administración de Justicia hoy está gobernada por el Poder Ejecutivo y por los letrados de la Administración de Justicia. Los letrados de la Administración de Justicia tienen una estructura piramidal cuya cabeza es el Ministro de Justicia. Y es el que tiene encomendada la dirección de la oficina judicial, la dirección del procedimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales. Todo eso está atribuido a una estructura piramidal cuya cabeza es el Ministerio de Justicia. Y después es llamativo, hablando de todas estas cifras que nos proporcionaba Jesús, es llamativo que en relación a Europa, España está muy bien posicionada en la parte del presupuesto que dedica a la justicia, pero es de los que menos dedican a los jueces dinero. O sea, es el que menos jueces tiene. Tiene un gran gasto en justicia en relación a los países europeos, pero es el que menos, uno de los que menos jueces tiene. Es llamativo. ¿En qué se emplea ese dinero? Lo es. A ver, completamente de acuerdo de que uno de los problemas es que la justicia no da votos. Completamente de acuerdo. Yo voy a contar una anécdota personal. No voy a decir dónde ocurrió, pero en la apertura de un año judicial, pues estaba por casualidad al lado del presidente del TSJ y entonces se acercó el consejero autonómico de justicia y el presidente le dijo: consejero, necesitamos tantos juzgados, la creación es urgente. Y el consejero le dijo: mira, es que si yo inauguro una comisaría de policía me da votos, si inauguro una guardería me da votos, pero si me inauguro un juzgado, ¿sabes cuántos votos me da? 0. Eso, pero así se lo dijo. Y luego, respecto a tribunales de instancia, esto es como la instrucción al Ministerio Fiscal. Es una cáscara vacía. Puede ser muy bonita o puede ser muy fea y dependerá de cómo lo utilicemos. Puede ser resolver los problemas porque dará mayor movilidad, o puede ser el auténtico caos que el juez no sepa a quién le tiene que dar las resoluciones para que se las notifique. Y luego lo que hay que tener en cuenta es una cosa: los tribunales de instancia, yo por lo menos lo que he escuchado es: oiga, esto permite la movilidad. Dice, nos falta en una unidad un funcionario, pues lo cogemos de otro. Pero a ver, si en un juzgado faltan el 10% de los funcionarios y en todo el partido judicial, en todo el tribunal de instancia falta el 20%, pues estos huecos los vamos a tener. Da igual que los hagamos en unidades pequeñas que lo hagamos en unidades grandes. Bueno, les voy a pedir un aplauso fortísimo. Gracias por su labor y por la intervención.